Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más de lo que es su canal Electronics. Tenemos acá el siguiente ejercicio que pertenece a lo que es un ejercicio de un primer parcial de máquinas en corriente alterna o máquinas asíncronas que se puede manejar. Entonces, es un ejercicio de examen y la pregunta corresponde así, ya. Nos dice, cuando la corriente de línea alcanza 26 amperios, ya, la caída magnetomotriz máxima, ojo acá, del entrehierro es 700 o 7236 amper vuelta, ¿no? El arrollamiento estatórico, ya en el estator, está conectado en delta 2, ok, va a estar conectado en tipo de conexión delta 2, dice que esta misma va a estar sobre 36 ranuras, puesta sobre 36 ranuras. Y esta misma ranura es de tipo de doble cap, ¿ya? Y de dos bobinas grupo, ¿no? Entonces nos pide cuántas vueltas tiene cada bobina. Muy bien, entonces para poder resolver este problema, vamos a poner como solución, hay que tomar aspectos de donde se considera de la obtención de datos, o sea, del problema. Primeramente nos dice que cuando la corriente de línea alcanza 26 amperios, ok, me imagino que esta corriente de línea está viniendo hacia el estator, es una corriente directa. Entonces acá vamos a decir que la corriente de línea es igual a 26 amperios. ¿Okay? Ahora, la caída magnetomotriz máxima, esto de acá, al decirnos caída magnetomotriz máxima del entrehierro, es la caída magnetomotriz de las tres fases. Eso quiero que se tiene que entender, ya no es de una sola fase. La caída magnetomotriz máxima del entrehierro, porque es de todas, entonces de las tres fases, y esta, como dice máximo, simplemente es la amplitud nada más, ya, solamente es la amplitud. Entonces acá vamos a decir la caída magnetomotriz máxima, o sea, la parte de la amplitud, porque recordar que esto es una función senoidal, esto es la caída magnetomotriz, pero como nos dice máxima, entonces solamente la amplitud, ¿no?, de esa función senoidal. Entonces nos dice que esta vale 7236 amper vuelta. Ahora me dice que el arrollamiento estatórico es de conexión delta 2, es de acá, se conoce como delta 2. Entonces el tipo de conexión sobre el estator tiene conexión delta 2, que más adelante vamos a ver a qué se refiere. Ya, este tipo de conexión está puesto el arrollamiento estatórico, está sobre 36 ranuras, o sea, esta distribución de lo que es de bobinas sobre la ranura, sobre las 36 ranuras, va a estar en tipo de conexión delta. Recordar que también podemos conectarlo en tipo estrella, ¿no ve? Entonces acá vamos a decir que la ranura es de 36 ranuras que contiene el estator, ¿no ve? Ahí seguramente la han distribuido y la han conectado en delta 2, o sea, este tipo de conexionado, ¿no? Ahora me dice que esta máquina pues asíncrona tiene doble capa. Eso es un dato muy importante. Acá es de doble capa. El tipo de ranura que existe en la máquina es de doble capa. Y me dice también, dice que tiene dos bobinas por grupo, ¿ya? Eso me indica que en cada grupo se va a repartir dos bobinas. Entonces esto es un dato muy importante que se denomina como bobina, número de bobinas por grupo. Esto se llama como SG, ya lo conocemos así. Bueno, hay otra forma también de poder llamarlo al bobina de grupo, que simplemente es bobinas que van a ingresar en grupo, es G nomás, ya. Entonces, independiente cual veamos, es lo mismo, ya. Entonces solamente está cambiando la nomenclatura, y esto es de dos bobinas grupo. Si ustedes entenderán, esta relación se utiliza para estudiar en el capítulo 1, y esta relación se utiliza para las técnicas de arrollamiento en el capítulo 2, o sea, se refieren a lo mismo. Cuidado con la confusión, ¿no ve? Entonces ahí está, ¿no? Ahí se lo estoy poniendo. Ahora me dice, o la pregunta me dice, cuántas vueltas tiene cada bobina
O sea, lo que me está pidiendo es el número de vueltas de cada bobina. Eso es lo que yo quiero saber. Muy bien. Ya hemos recolectado los datos importantes que nos está planteando el problema. Ahora lo que nosotros debemos de considerar es mediante estos datos. Primero, nosotros debemos entender que esto es un arrollamiento en el estator ya de delta 2. A eso vamos a entrar. Primer punto es identificar qué es delta 2. Delta 2 para nosotros es este tipo de conexión en delta, tal como se ve, con la diferencia de que esta simplemente es delta 1, se conoce como delta 1. Ahora, si nosotros queremos que sea delta 2, esto lo podemos conectar de la siguiente manera: implementar a cada una de las bobinas de fase, conectarlo paralelo otra bobina en cada fase, o sea, convertirlo en un doble delta, ¿no? Pero en paralelo. Entonces esto es lo que se conoce como delta doble, ¿ya? Entonces acá lo que va a haber es la bobina. En este punto lo voy a marcar de esta manera. Acá vamos a tener una bobina y acá vamos a tener la otra bobina. Y de esta manera es lo que es delta doble. Ahora, el dato que nos proporciona a nosotros bajo esta conexión, esto está en el estator. Por eso dice arrollamiento estatórico. Este arrollamiento de conexión delta doble o delta 2 está conectado sobre el estator, ¿ya? Eso quiero que tengan muy en cuenta. Entonces acá vamos a ingresar a lo que es las líneas de las cuales van a entrar esas tres corrientes de fase, ¿no ve? Recordar que sobre el estator circula corrientes de fase. Quiero que entiendan eso muy bien. Sobre el estator siempre circula corrientes de fase. Como es una máquina trifásica, estas corrientes siempre tienen que estar desfasadas en 120 grados eléctricos, ¿no ve? Entonces acá vamos a tener nuestra corriente de línea, en este caso de esta manera. Aquí vamos a tener una corriente de línea. Corriente de línea cualquiera, ya no nos interesa eso. Este dato nos dice que esa corriente de línea que está viniendo es de 26 amperios. Eso quiero que tomen muy en cuenta. Listo. Ahora nos dice que sobre la ranura, es de 36 ranuras, eso de acá, esas bobinas tienen que encajar a través de lo que es la técnica de embobinados, que en este punto no vamos a estudiarlo. Entonces, pero sobre estas 36 ranuras se pone este tipo de bobinas o conexión de bobinado, ¿no ve? Solo estamos haciendo una forma esquemática nada más, ¿no ve? Ahora nos dice que esta misma es de doble capa. Cuando dice de doble capa, nosotros tenemos que entender que va a haber tanto en la parte inferior como en la parte superior lo que es esos lados activos, ¿no ves? Lado activo superior, lado activo inferior, o sea, dos lados activos se van a ingresar en cada ranura, ¿no ve? Entonces, en cada ranura del estator. A ver, ¿qué datos más podemos tener? Ahora, acá quiero que tomen en cuenta, si bien nos da corriente de línea, pero nosotros cuando trabajamos o cuando estudiamos la máquina, siempre hacemos en referencia a las corrientes de fase que circulan sobre las bobinas, porque eso es nuestra relación, ¿no ve? Entonces acá nosotros podemos decir que esto más adelante nos va a dar una idea para poder calcular. Esto va a ser la corriente de fase 1, si quieren llamarlo, de la primera bobina de acá, y la corriente de fase fase 2, ¿ok? Muy bien. Esta conexión es muy importante porque depende de eso vamos a identificar las corrientes. Listo. De acá, ¿qué nos está pidiendo? Nos pide cuántas vueltas tiene cada bobina. Entonces ese es nuestro objetivo. Y para ello, pues vamos a aplicar la siguiente relación, ¿ya? Vamos a comenzar por la siguiente ecuación. Nos dice que para poder encontrar lo que es la caída magnetomotriz, en este caso vamos a determinar como amplitudes
máximas, ya, o si no es como una amplitud, un valor constante, va a ser esta relación, simplemente, a lo que es 3 dividido entre 2. Esto de acá viene porque es una conexión trifásica, ¿no ve? Entonces acá, por dentro de acá, simplemente vamos a identificar lo que es la caída magnetomotriz, pero acá dentro lo que se conoce como por fase, ya. Esta viene de la siguiente relación. Entonces 2 por raíz de 2 por pi, y acá va a ser esto de acá es el número de espiras en toda una fase, ya, número de espiras en toda la fase, ya, o sea, de una sola fase, multiplicado por lo que es el coeficiente de bobinado y dividido entre lo que es pares de polos, ya, y multiplicado por la corriente de eficaz en cada fase de la bobina, ya. Entonces ahí se tiene. Nuestra relación. De acá nosotros vamos a obtener lo que nos está pidiendo, el número de vueltas que tiene cada bobina. Pero ojo acá, todavía no estamos implementando en función a los números de vueltas, ¿no ve? Entonces, para llegar a eso, primeramente debemos de entender que si nosotros queremos determinar una situación como esta, ya, entonces vamos a esta ecuación, pues misma, nosotros vamos a llevar a una ecuación un poquito más simplificada. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Si nosotros podemos entender esta relación de acá, en este punto, para nosotros esto de acá es también, se puede expresar de esta manera, ¿no ve? Esto es igual a ¿qué? A lo que es Q por G por NB. Entonces nosotros debemos entender que esto es igual a todo esto, y acá lo vamos a reemplazar a la ecuación. Y Q simplemente es el número de grupos de bobinas por fase, ¿ya? Y G ya hemos indicado que era el número de bobinas por cada grupo que es de dato, y esto es el número de vueltas que tiene una bobina, ¿no? Listo. Entonces si nosotros reemplazamos esto en nuestra ecuación, vamos a tener en función ya de lo que queremos encontrar, que va a ser el vueltas que tiene cada bobina, ¿no ve? Ustedes ya directamente en su formulario lo pueden ya tener reemplazado, no importa, pero es mejor tenerlo por separado, porque a veces no siempre nos puede pedir que despejemos esto, o nos puede pedir otra situación. Ahora, esto es en referencia al capítulo 1. En el capítulo 2, esto Q se conoce también como G, ya, así de esta manera, G de una fase multiplicado por, esto ya sabemos que es G, pero en este caso en el segundo capítulo se lo puede expresar como SG, ya. Eso estoy poniendo porque tal vez hay confusiones en lo que es en las variables que le ha asignado, ¿no ve? Entonces solamente estoy relacionando, pues, para que ustedes también no se pierdan en esa situación. Entonces bien se puede dar en esta expresión o bien se puede dar en esta expresión. No es lo mismo, ya, es lo mismo. Entonces generalmente el ingeniero suele trabajar bajo esta relación. Entonces de acá podemos decir que esto simplemente es G multiplicado por SG por NB, ¿no? Si nosotros reemplazamos acá, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces va a ser igual a 3 medios. En este caso ya yo lo puedo introducir, ¿no ve? Esto de acá se me van a simplificar. Ojo, esta parte de acá ya les he dicho que es solamente de una fase, la caída magnetomotriz de una sola fase, y eso está en la ecuación misma que está representado en el capítulo 1, ¿no ve?
Y esto de acá lo multiplicamos por 3 sobre 2 porque estamos diciendo que es para una máquina trifásica, síncrona trifásica. Entonces, bajo esta relación, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces acá simplemente va a ser 3 por raíz de 2 dividido entre valor de pi multiplicado por lo que es G SG y por NB y por pares de polos, ¿no ve? Y lo que es la corriente eficaz en este caso. ¿Por qué estamos trabajando con corrientes eficaces? ¿No? Porque eso de acá hemos dicho que es simplemente la parte de la amplitud, o sea, la parte constante, ¿ya? En realidad esto, como simplemente estamos trabajando, entonces una corriente, en este caso podemos poner de la bobina nada más, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? En este caso, o corriente de fase, ya. Corriente de fase, ¿ya? Ok, entonces se tiene esta relación, ya, ahí está. Entonces, de todo esto que estaba en lo que estaba ahí, hemos llegado a esto, ¿no? Solamente hemos reemplazado a través de los criterios. Ahora lo que vamos a entender es la siguiente situación. Entonces de acá tenemos este dato de acá que es la corriente de fase, ¿no ve? Tenemos esta corriente de fase. Bueno, no tenemos, pero podemos encontrarlo a través de la relación esta. Entonces, nuestra relación, nuestra ecuación quedaría de esta manera nomás, ¿ya? Ahora lo que queremos encontrar, qué cosa es para nuestro problema, es este dato de acá. Y si nosotros despejamos, nuestra ecuación quedaría de esta manera, ¿no? NB, que queremos obtenerla, va a ser igual a la siguiente relación, ¿ya? Entonces va a ser igual a lo que es pi por el pares de polos, solamente estoy despejando, multiplicado por lo que es la caída magnetomotriz trifásica en las tres fases, dividido entre lo que es 3 raíz de 3 multiplicado por G de una fase por SG, que ya sabemos que es, y por, en este caso, por acá, creo que me he olvidado de poner acá, que era K sub B, ya. Entonces esto es el coeficiente, ya, el coeficiente de, este es el coeficiente, ya directamente acá se lo voy a poner, entonces K sub B, y quedaría ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestra ecuación. Acá sería simplemente multiplicado por K sub B, que es el coeficiente de bobinado, ¿ya? Listo. Entonces esta sería nuestra ecuación que nosotros, o que nos va a permitir calcular de esta máquina, ya de esta máquina trifásica, lo que es el número de vueltas que va a existir en cada bobina. Entonces, de lo que hemos conocido un poquito de lo que es las relaciones que se pueden tener entre unas de las otras en las máquinas, entonces podemos llegar a esta expresión y ya tenemos lo que es en función de lo que queríamos encontrar y lo hemos despejado luego. Ahora lo que nos vamos a encontrar ahora simplemente son estas expresiones. Esto de acá es dato, esto de acá también son números. Ahora lo que vamos a encontrar simplemente son esos dos de acá, son datos, ¿no? Lo que tenemos que encontrar pues son este de acá y este de acá. Y eso, ¿cómo lo vamos a encontrar? A partir de lo que, cómo está la máquina, o cuáles son las características de la máquina que va a tener, ¿ya? Entonces primero lo que vamos a encontrar pues simplemente va a ser lo que es la corriente. En este caso la corriente, acá me olvidé de poner también la corriente, ¿no? Acá tendría que haber multiplicado por la corriente eficaz que va a circular en cada fase, ¿no ve? Eso me faltaba. Entonces acá lo multiplicamos por, que le voy a borrar esto,
por la corriente esta, ¿no? Y quedaría así, ¿ya? Entonces lo primero que debemos encontrar pues esta corriente, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la relación cómo se ha conectado, cómo está conectado en el arrollamiento estatórico. En el arrollamiento estatórico me dice que es delta 2. Por tanto, el dato que me está diciendo es que me dice cuando la corriente de línea alcanza 26 amperios, ¿ok? Se produce bajo los siguientes fenómenos, que va a existir una caída de magnetomotriz en el entrehierro, o sea, en la parte entre el estator y el rotor de este valor, es lo que me está diciendo. Y tenemos las siguientes características, ¿ya? Entonces, como podemos ver, la corriente de línea es de 26, ingresa. ¿Qué pasa acá? Pues simplemente vamos a utilizar lo que es las relaciones que nosotros conocemos de lo que es en un circuito delta. Cómo se comporta. Sabemos que acá vamos a poner para la corriente de fase, ¿ya? ¿Por qué estamos identificando las corrientes de fase? Porque ya hemos indicado, nosotros en las máquinas siempre vamos a trabajar al estudiar las máquinas para encontrar lo que es el entrehierro, el valor de las caídas magnetomotriz y todo eso, porque vamos a trabajar siempre con corrientes de fase, porque esas corrientes de fase circulan por cada fase de lo que es de cada bobina. En este caso, de esta bobina es una fase, esta otra fase, siempre, ¿no ve? Entonces, por eso tenemos que encontrar, y por conocimiento de circuitos eléctricos trifásicos, tenemos que la corriente de línea es igual a raíz de 3 la corriente de fase. De acá, ¿qué tenemos? De acá podemos decir que la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea dividido entre raíz de 3. Entonces, podemos encontrar la corriente de fase. Esto valdría siempre y cuando me fuera una conexión en delta 1, o sea, en delta normal, como siempre conocemos. Pero podemos ver acá que si bien tenemos ya la corriente de fase que va a ingresar a esta fase, pero esta misma se va a dividir en 2. ¿Se entiende? Entonces, al dividirse en 2, vamos a decir que la corriente de fase, en este caso, va a ser igual a lo que es la corriente de fase prima, le voy a denominar, esta que va a ser la prima, lo dividimos entre 2, ¿ya? Y bajo ese criterio, la corriente de fase, tanto 1 o como los que quieran, en este caso le ponemos corriente de fase nomás, que va a circular por estas dos, va a ser igual a ¿qué? A la relación siguiente. Si nosotros reemplazamos esto de acá, lo reemplazamos acá, lo dividimos de 2, vamos a tener que la relación va a ser igual a corriente de línea dividido entre 2 veces por raíz de 3. Y tenemos acá nuestra ecuación para encontrar nuestra corriente de fase bajo el tipo de conexionado que está la máquina, o sea que está en delta 2. ¿Ok? Bajo ese criterio podemos decir que la corriente de fase para nosotros, que vamos a utilizar para el estudio para encontrar lo que queremos, que es el número de vueltas que tiene cada bobina, o sea que va a circular, entonces esa corriente de fase es fundamental. Por cada bobina, recordar que nunca olvidarse esto, siempre circula una corriente de fase. Por eso es que estudiamos incluso en las técnicas de arrollamiento, las corrientes de fase siempre ingresan y se conectan unas de las otras, de tal forma que esas corrientes de fase que circulan siempre sean iguales en las bobinas en cada fase, ¿no ve? Sin importar lo que tenga el número de grupos y el número de bobinas que tengan por esa fase, ¿ok? Y la mejor conexión siempre es, bueno, la mejor conexión más fundamental para que todas sean iguales es en conexión en serie, ¿no ve? Bajo esta relación tenemos que la corriente de fase, reemplazando cuánto es la corriente de línea, es 26 dividido entre 2 veces raíz de 3, y esto me va a dar un valor que ahorita lo calculo. Esto es igual a 26 dividido entre 2 veces raíz de 3. Esto me va a dar 7,5 amperios. Entonces ya tenemos un dato para poder reemplazar, ¿ya? Esto de acá, esta corriente eficaz,
como la bobina hemos indicado que va a estar conexionado en serie, ya en serie, entonces ustedes entenderán que como es conexión en serie donde la corriente circula por toda la fase, es lo mismo que va a circular por una bobina, ¿no ve? Entonces esto podemos decir que la corriente, esto de acá va a ser la corriente igual a una bobina o la corriente igual a una fase. Bueno, cualquiera lo podemos meter acá. Entonces dato, ya tenemos el dato, ¿ya? Ahora lo que vamos a encontrar va a ser la siguiente relación. Va a ser esto de acá y esto de acá. ¿Cómo lo encontramos? A partir del criterio de cómo está construido la máquina o cómo está distribuido o qué tipo de ranura tiene la máquina. Por tanto, para ello, pues vamos a decir que como es una máquina que tiene una ranura de tipo de capa doble, ustedes entenderán que un capa doble van a ingresar ¿cuántos? Dos lados activos, en este punto lo voy a marcar, dos lados activos sobre cada ranura. ¿Ah? Entonces ahí está, ¿no ves? Sobre cada ranura va a existir dos lados activos. Y al tener dos lados activos, haciendo cuentas en toda la situación, como son los dos lados activos, y cada bobina se caracteriza por tener dos lados activos. Entonces, como es capa doble y sabemos que la definición de cada bobina tiene siempre presente dos lados activos, entonces va a ser a la siguiente igualdad, que el número total de bobinas distribuidas dentro del estator, como es capa doble en cada capa doble pues ingresan dos lados activos, entonces Z, número total de bobinas distribuida en todo el estator, va a ser igual al número de ranuras que va a tener el estator. Y esto se cumple bajo la situación de que es capa doble, ¿ya? Entonces, si teniendo esta relación, vamos a tener que el número total de bobinas, ¿cuánto es? Pues simplemente 36 bobinas, ¿correcto? Listo. ¿Qué cosa vamos a querer de acá? De acá pues simplemente nosotros pues vamos a entender ahora cómo se va a distribuir ahora esas 36 bobinas por cada fase. Eso es lo que queremos saber. Entonces ahora lo que vamos a encontrar pues va a ser la distribución de bobinas por cada fase. Y como es un motor trifásico, en esta pues se va a distribuir por tres fases, ¿no ve? Y nosotros pues para poder encontrar eso decimos que el número de bobinas por cada fase o distribución de bobinas por cada fase simplemente va a ser al S total dividido al número de fases. ¿Y esto cuánto es? 36 dividido entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Y esto cuánto me da? Simplemente acá 36 dividido entre 12 me da que va a ser igual a, perdón, no es entre 12, no, es entre 3, 12. Entonces 12 bobinas por cada fase va a estar distribuidas en lo que es el estator, ¿ya? Entonces ya tenemos lo que es la distribución de bobinas por cada fase. Ahora, como tenemos dato de lo que es el número de bobinas que se va a distribuir por cada grupo, entonces acá como es dato se lo estoy poniendo con azul. SG es el dato de ¿cuánto es? Es 2 bobinas por grupo, ya. Esto se puede ver mejor cuando nosotros hacemos lo que es la técnica de arrollamientos, ¿no ve? Entonces se puede distinguir mejor a qué me refiero con lo que es la distribución de bobinas por cada grupo, SG, ¿no? Entonces nosotros ahora bajo esta consideración podemos entender que el número de grupos de bobinas que existirán en cada arrollamiento, o sea, el número de grupos de bobinas que van a existir en el número de grupos de bobinas, ya, SG para nosotros había sido igual a lo que es la distribución de bobinas por fase dividido entre lo que es
G. ¿No ve? Entonces acá vamos a entender que G es el número de grupos de bobinas por fase. ¿Ya? G de una fase es pues simplemente el número de, repito, el número de grupos de bobinas por fase. Y SG es el número de bobinas en cada grupo. Y acá está, ¿no ve? Entonces acá, y esto de acá es la distribución de bobinas por cada fase. ¿Ya? Entonces, estos son relacionados por grupos, ¿ya? Y esto se llama las bobinas por fase. De acá, ¿qué tenemos de dato? Tenemos de dato esto, tenemos de dato esto. ¿No ve? Entonces de acá podemos despejar el dato que es el número de grupo de bobinas por fase, ¿ya? El número de grupo de bobinas por fase. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos grupos vamos a tener en cada fase? Y simplemente vamos a decir que esto, ya, ¿cuánto es? Simplemente acá, pues va a ser igual a esto de acá dividido entre SG. Y esto de acá es 12 dividido entre 2. ¿Y esto cuánto va a ser? Pues a 6. Entonces vamos a tener que 6 grupos por cada fase. ¿Ya? Entonces tenemos acá distribuidos en una sola fase 6 grupos. Dentro de esos 6 grupos va a haber 2 bobinas por cada grupo. ¿Ya? Entonces 6 grupos por cada fase tenemos, y dentro de esos de acá pues va a haber 2 bobinas por cada grupo. ¿Se entiende eso, no? Ok. Entonces, teniendo este dato, vamos a considerar la siguiente relación que siempre es presente en todas las máquinas asíncronas, ¿ya? Que el número de grupos por cada fase es igual a 2 por número de pares de polos. ¿Ok? Si nosotros recorremos un poquito más, esto de acá es 3 y esto de acá es 2. De acá nosotros podemos encontrar ¿qué cosa? El número de pares de polos que va a tener la máquina. Entonces acá es fácil de ver, ¿no ve? Entonces va a ser simplemente el número de, en este caso no es 3, ya van a disculpar, es 6. Entonces de acá, si yo despejo esto, el número de pares de polos, pues simplemente va a ser 3. Entonces vamos a tener 3 pares. Ok. Como vamos a tener 3 pares de polos, pues simplemente vamos a tener 6 pares o 6 polos individuales, norte-sur, norte-sur, norte-sur correspondientes, ¿no ve? Entonces ya tenemos otra información importante para poder reemplazar. Tenemos ya lo que es el número de pares de polos, y anteriormente también ya habíamos encontrado el número de grupos que va a tener por cada fase mi arrollamiento. ¿Ok? Entonces, teniendo estos datos, ¿qué me falta encontrar? Acá le voy a tiquear. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Nos faltaría encontrar, acá también ya los tenemos, nos faltaría encontrar lo que es el coeficiente de bobinado, ¿no ve? ¿Y cómo lo vamos a encontrar el coeficiente de bobinado? Pues fácil, ¿ya? El coeficiente de bobinado simplemente va a ser igual a esta relación. El coeficiente de bobinado es igual al coeficiente de acortamiento multiplicado por el coeficiente de distribución. Ok, esto de acá, pues vamos a determinar ahora tanto el coeficiente de acortamiento como el coeficiente de distribución. Ya, para determinar el primero, para determinar el coeficiente de acortamiento, que va a ser el CAD-A, vamos a aplicar la siguiente relación. Estas son generales para todas las máquinas, ya, estas relaciones de las máquinas asíncronas. Ok,
Entonces el coeficiente de acortamiento va a ser igual a sen de lo que es, pues esto significa que YB es igual a lo que es el tamaño de la bobina o el paso real de la bobina, ¿ya? Dividido entre tau P. Tau P es el arco polar, ¿no? El arco polar que va a tener cada bobina multiplicado por 90 grados. Entonces lo que tenemos que encontrar, ¿qué cosas son? Estos dos parámetros. El tamaño de la bobina y el arco polar que va a tener cada bobina, ¿ya? O el arco polar que va a tener la máquina, perdón. Ok. Primer punto, ¿cómo encontramos el tau P? El tau P, vamos a trabajar porque hay dos relaciones para encontrar tau P. Una es, no me acuerdo de la función, y otra es en lo que es en función a las ranuras. Entonces nosotros debemos que trabajar acá, como estamos trabajando con ranuras, acá se puede ver eso. Como estamos trabajando con ranuras, acá tenemos ranuras, entonces, o tenemos en términos de ranuras, entonces pues vamos a encontrar esta misma tau P en términos de ranuras, y para encontrarlo pues es esta relación, ¿no ve? El número de ranuras que va a existir en todo el estator dividido entre dos pares de polos, y mediante esta ecuación nosotros podemos encontrar el número de ranuras que vamos a tener la máquina es ¿de cuánto? Creo que estoy mal, no es de 36, sí, 36, ya. 36 dividido entre el número de polos. El número de polos, ¿cuánto hemos dicho? Que es el número de pares de polos, es 3. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, 36 dividido entre 2 por lo que es el número de pares de polos, que es 3. Y esto me va a dar que el tau P o el arco polar, para nosotros, es de 6 ranuras. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es el tamaño del arco polar que va a tener lo que es esa máquina, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro YB? YB es el paso real de la bobina o el tamaño de la bobina, ¿no? YB. Para ello, vamos a considerar la siguiente condición, ¿ya? Para YB. YB, como estamos estudiando en capa doble, vamos a aplicar directamente la condición esta, que tau P menos 1. Esta condición se aplica siempre y cuando se tenga una máquina de capa doble. Esta condición me indica que el paso de la bobina, el paso real de la bobina, siempre tiene que ser menor a un tau P, no debe ser mayor, ¿ya? Y esto es así para que nosotros tengamos lo que es una salida, o tenemos simplemente o conformamos una onda senoidal perfecta, ¿no ve? Una máquina estable, ¿no ve? Sin mayor armónicos posibles, ¿no ve? Sin tener mayor armónicos posibles, ¿ya? Entonces es una condición que Y sub B siempre tiene que ser mayor a tau P. Y esta de acá, Y sub B, generalmente es un número impar, ¿ya? Bajo estas máquinas asíncronas de capa doble, ¿ok? Entonces de acá tenemos tau P, lo restamos menos 1, porque estamos diciendo que tenemos de cumplir que Y sub B tiene que ser mayor a tau P, por eso estamos restando menos 1, aunque podríamos restar un poquito más, pero ya dependerán de los aspectos constructivos, ¿no? Entonces acá, simplemente Y sub B va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser a 5 ranuras. Como estamos trabajando en ranuras, pues también tiene que estar en ranuras, ¿ok? Entonces acá, teniendo todos estos datos, podemos encontrar el coeficiente de acotamiento, o sí, acortamiento, ya. Ok, entonces esto va a ser seno, y va a ser esto de acá, pues 5 dividido entre 6 multiplicado por 90 grados. Entonces, acá, esto, en este punto, ¿cuánto era? 36 dividido entre 36, esto está bien, sí. Entonces acá, pues, esto va a ser igual a, ¿dónde está? Seno de 5 por 6 multiplicado por 90, y esto me va a dar que va a ser un valor de 0,966. Ok,
Entonces ya tenemos otro, bueno, no tenemos el dato completo, tenemos para poder encontrar un dato, el coeficiente de bobinado, no es lo que queremos encontrar. Ahora vamos a encontrar lo que es el coeficiente de distribución, o sea, KD. Para encontrar el coeficiente de distribución vamos a aplicar la relación. Obviamente estas relaciones, repito, son generales en todas las máquinas síncronas, ¿ya? Entonces acá vamos a decir que seno va a ser igual a seno de SG multiplicado por del a alfa ADS dividido entre 2. Eso va a ser la relación. Y luego después vamos a dividirla por SG multiplicado por, acá le vamos a poner seno de alfa ADS, que vamos a explicar qué es, y esto. Entonces esto va a ser nuestra relación para encontrar el coeficiente de distribución. Ahora SG ya sabemos qué es, ¿no ve? Lo que no sabemos qué es, o lo que es alfa ADS. ADS o alfa ADS ya significa que va a ser el ángulo magnético adyacente entre bobinas, nada más. Eso ya se lo ha estudiado en lo que es en máquinas de corriente continua, ¿no ve? En máquinas de corriente continua, especialmente para estudiar lo que es función dinamos, ¿no? Entonces ahora lo que debemos de encontrar, ¿cuál parámetro es? El parámetro de lo que es el ángulo magnético adyacente entre bobinas. Y para encontrar esta relación adyacente entre bobinas, S significa bobinas, adyacente entre bobinas, magnético, va a ser igual al número de pares de polos multiplicado por 360 grados dividido entre lo que es las bobinas totales distribuidas en esa ranura, ¿ya? Entonces el ángulo adyacente magnético es eso, o sea, de todas las bobinas distribuidas en el estator, que son 36 bobinas, ¿dónde es eso? Sí, 36 bobinas, ¿no? Hemos calculado por acá, bueno, ya son 36 bobinas, acá está. Entonces están en todo el contorno. Para encontrar ese ángulo magnético, pues simplemente se aplica esta relación, ¿no? Y de acá simplemente reemplazo y digo número de par de polos es 3 multiplicado por 360 dividido entre lo que es 36, ¿no? Eso sería, ¿ya? Entonces esto me da pues simplemente a 30 grados. Y de acá ya tenemos todo. Entonces el coeficiente de distribución va a ser igual a seno, en este caso este valor es 2, ¿no ve? Este valor era 2. ¿Dónde está? Acá está. Es un valor 2. Entonces con 2 se va a simplificar estas dos de acá. Y solamente me queda que multiplicar por 30 grados. Y dividirla pues por 2 porque es dato. Y por seno de acá. 30 grados dividido entre 2. ¿Y cuánto nos da eso? Eso nos da pues simplemente el coeficiente de distribución es igual a 0.96. Listo. Teniendo estos dos datos de acá, tanto el coeficiente de acortamiento, ¿dónde está? Acá está. Y el coeficiente de distribución, podemos determinar ahora recién lo que es el coeficiente el coeficiente de bobinado, ¿no? Entonces esto va a ser simplemente a 0,966 multiplicado por 0,966. Entonces el coeficiente de bobinado pues simplemente va a ser a 0,9316. Ok, entonces ya tenemos, ahora lo estoy marcando con azul, digo con rojo, lo que hemos conseguido, ¿no? Y ahora ya tenemos lo que es el ¿dónde estábamos? El coeficiente de bobinado. Entonces ya tenemos todo. Acá tenemos todo, ¿no? Esto más ya tenemos. Ok. Si tenemos todo, simplemente nos queda reemplazar nada más. Entonces reemplazando,
decimos que el número de bobinas va a ser igual a ¿qué? Número de bobinas pues va a ser igual al valor que se tiene. A ver cuánto era la relación. Acá está, ¿no? Ya. Pi multiplicado por el número de pares de polos. ¿Cuánto era el número de pares de polos? Era 3 multiplicado por lo que es de acá era la caída magnetomotriz. La caída magnetomotriz era, ¿cuánto era de dato? Era 7236 236, y todo esto dividido entre lo que es 3 por raíz de 3 multiplicado por G sub 0, que en este caso G sub 0 o G de fase, más bien dicho G de una sola fase, ya es igual a 6, ¿no ve? Es el número de grupos en cada fase. Entonces el grupo de cada fase y es 6 multiplicado por el coeficiente de lo que es el coeficiente de bobinado. En este caso el coeficiente de bobinado, me voy a dar cuenta, sí, coeficiente de bobinado es el valor que acabamos de obtener, que es 0,93316. Y después me viene cuál es la corriente que hemos encontrado, que era la corriente de fase o corriente de bobina que circula por esa bobina, ¿no? Por una bobina de fase. Donde está era 7,5, ¿ya? A ver, nos estamos olvidando de algo, ¿no? Acá solamente tenemos G de una fase, que es el número de grupos en cada fase. Nos estamos olvidando de las bobinas por cada grupo, ya que es SG, que vale 2. Entonces ahí lo multiplicamos. Solamente estamos reemplazando a lo que es a nuestra ecuación que ya hemos establecido y que nos faltaba determinar algunos parámetros, ¿no? Entonces acá, si calculamos todo esto, vamos a decir que, un momentito, pi por 3 multiplicado por 7236 dividido entre 3 por raíz de 3, esto va a ser por 6, 0,93316, 7,5 multiplicado por 2, y esto es 156, si está bien en los cálculos, 156.27. En este caso no puede haber punto 27, ¿no ve? El número de vueltas, entonces puede ser, tiene que ser un valor exacto. Ya en este caso lo dejamos en 126 nada más, ¿no? Entonces 126 vueltas que va a tener una sola bobina, ¿ya? Entonces este es el resultado de la pregunta que nos está planteando el problema. Entonces va a tener 156 vueltas una de las bobinas. Puede ser esta en acá, pero ojo, de acá este es solamente de un solo arrollamiento de fase, y acá estamos calculando de una sola bobina. ¿Y cuántas bobinas están distribuidas por cada grupo? ¿Y cuántos grupos tenemos por cada fase? Tenemos 6 grupos por cada fase. Dentro de esos 6 grupos están distribuidas 2 bobinas por cada grupo. Entonces acá pues va a haber en una sola vuelta, en una sola bobina pues va a haber 156 vueltas. Y como tenemos 2 grupos, en el otro grupo otros 56 vueltas, perdón. Y en el grupo también de acá, en el grupo por fase, entonces van a ser 6. Entonces esos de acá ya se imaginarán cuánto va a ser, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta. Entonces ese sería el ejercicio 1 al examen 1 del primer parcial de máquinas asíncronas. Muy bien, terminamos entonces así este video.